No, es que ya no aguanto más, me quiero divorciar. Este es un tema que genera diversas opiniones, pero nosotros aquí en Restaura somos pro familia, pro matrimonios y pro restauración. Y si la restauración no es lo tuyo, te aconsejo que no me escuches, que no sigas el canal, porque correrías el riesgo de empezar a apostarle a la restauración. Sí, porque es que hay quienes siguen el canal y siempre comentan que no todos los matrimonios se restauran y que lo mejor en su vida fue el divorcio. Pero lo curioso es que aquí están siguiendo este tipo de canales de restauración. La verdad, ni no entender. Sí, familia, una de las cosas que en mi proceso causaron muchos miedos fue el tema del divorcio. Y se los he compartido en algunos vídeos anteriores. En mi familia opera esa heredad de divorcios. Y la verdad es que yo no quería portar o seguir portando ese legado diabólico. Y si bien no tengo hijos a quien dejarle el legado de restauración, tengo 5 sobrinos que me podrán sacar de esa estadística familiar de hogares divorciados y desintegrados. Lo hice por mí, lo hice por ellos. Ese es mi legado. Rompí con lo que el diablo había diseñado también para mi vida y mi matrimonio. Y como lo expliqué también en el vídeo, si mi esposo me hubiese presionado o él hubiese realizado toda la logística del asunto, yo no le habría peleado, ni le habría puesto obstáculos físicos o verbales. Yo habría firmado, pero seguiría creyéndole al Señor que de igual manera iba a restaurar mi matrimonio. El obstáculo se lo puse al diablo con mi oración. Y el Señor respondió, no hubo divorcio. Y claro que entiendo que muchas veces el divorcio se da por la presión de ese cónyuge en pecado, que quiere ser libre, legal y terrenalmente. Otras se da por la presión y manipulación de la mujer extraña, a ese cónyuge ajeno. Si no te divorcias, no me voy a vivir contigo. No sigo contigo. Sí, señoras, eso pasa. En otras ocasiones se da por el enojo, por el orgullo de la luchadora, creyendo que con pedir el divorcio recobran dignidad. Pero son decisiones que se toman desde el dolor y desde la intención de creer, buscar justicia o venganza por mano propia. Ahora, entiendo perfectamente también que hay situaciones legales donde esa luchadora es empujada tanto a ceder como a proponer. Por ejemplo, cuando hay muchos bienes materiales y está de por medio el patrimonio familiar, que puede ser despilfarrado, o cuando hay situaciones de custodias por los hijos. Pero creo en todo caso que la oración tiene mucho más poder y tenemos un Dios perfectamente capaz de evitar llegar a ese punto. Soy testigo de ello. No fue mi propia situación, pero sí con la de muchas de las chicas que hoy están en consejería. Dios evitó llegar a ese divorcio a pesar de las amenazas incluso anteriormente expuestas. Familia, es que en medio del conflicto, del dolor, de una pelea más, te detienes y piensas con tu corazón herido y tus ojos llenos de lágrimas, me quiero divorciar. Sin embargo, la escritura no comienza con el deseo humano, sino con el diseño divino. Jesús mismo, confrontando una mentalidad similar en su tiempo, declaró, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. En su contexto, los fariseos justificaban el divorcio por cualquier cosa, pero Cristo no negocia con la dureza del corazón humano. Él la expone. El problema no es primero el matrimonio, sino el corazón que se ha endurecido. Sí, porque muchos se enfocan es que Moisés dio carta de divorcio. No se enfocan en la dureza del corazón, que como dicen las escrituras, Dios es Dios de toda carne. Y Él es el único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto me da
mucha curiosidad, porque agarran a Moisés como excusa para divorciarse. Sí, sí. Tuve un caso donde ese esposo en adulterio le dice a su esposa: pero tú tienes que darme el divorcio, porque Moisés dijo que me lo podías dar ya que yo te fui infiel. Pero no se acuerdan de Moisés y el por qué no entró a la tierra de promesa y que solo la pudo mirar de lejos. Y ojo, yo no estoy hablando mal de Moisés, pero si vamos a usarlo de ejemplo para algunas cosas, tenemos que entender también otras. Y mira que Jesús añade: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ojo, al principio no fue así. Mateo 19:8. Pero tampoco nos interesa la frase que está más al principio. No fue así. Porque al principio se habla de Dios, del mismo Jesús, quienes aborrecen el divorcio, quienes en sus propósitos está y estuvo siempre y estará la familia. El diseño original de Dios en Génesis no incluía ruptura, sino pacto. Y serán una sola carne. Génesis 2:24. Porque el matrimonio no es un contrato emocional que se rompe cuando uno deja de sentirse bien. Es un pacto que refleja algo mayor: la relación entre Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo lo afirma con total claridad: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Aquí está el centro: Cristo. Él no abandonó a su esposa cuando ésta era infiel, rebelde o fría. Él se entregó por ella. El matrimonio cristiano no se sostiene por sentimientos cambiantes, sino por una realidad redentora. Cristo murió por pecadores, y en esa misma lógica el creyente ama, perdona y persevera. Decir "me quiero divorciar" muchas veces revela algo más profundo, una visión disminuida del Evangelio. Porque si Cristo hubiera actuado según nuestros méritos, ninguno de nosotros tendría esperanza. Sin embargo, Él permanece fiel. Ahora, esto no ignora el dolor real. La Biblia reconoce situaciones de pecado grave, pero nunca presenta el divorcio como una salida ligera, ni como una solución a la incomodidad emocional. Más bien, llama al arrepentimiento, a la restauración y a la santidad. El llamado bíblico no es a perseverar en apariencias, sino a reflejar a Cristo, y eso implica morir al yo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Negarse a uno mismo incluye el derecho de abandonar cuando las cosas no son fáciles. Es cargar la cruz en el matrimonio, confiando en que Cristo obra incluso en medio de un conflicto. Luchadora, a ti luchador, antes de decir "me quiero divorciar", examina tu corazón a la luz del Evangelio. ¿Será que estás viendo tu matrimonio desde tus emociones o desde la obra de Cristo? ¿Será que estás buscando solo tu felicidad o la gloria de Dios? Porque tengo que decirte que el matrimonio no existe para hacerte feliz primero, sino para hacerte santa, santo, reflejando a un Salvador que nunca abandona a los suyos. Y si hoy esa frase ha cruzado tu mente o tus labios, entrégale al Señor y quítale el poder a esa frase sobre tu vida, sobre la vida de tu esposo. Recuerda que la palabra nos enseña que muchas veces nos atamos con los propios dichos de nuestra boca. Y sabes, hay oraciones contrarias que hace la mujer extraña, porque
ella no está alineada con Dios. Y no siempre esas oraciones van de la mano con la brujería. Muchas veces son simplemente frases negativas, pero que crean y generan ataduras o maldiciones. Desafortunadamente, muchas veces también los propios cristianos lanzamos ese tipo de frases u oraciones contrarias, sin darnos cuenta o entender que también terminamos rechazando o hasta maldiciendo el propósito, porque nos cuesta entender el proceso. Y me genera mucha curiosidad algo. Cuando el cónyuge está en pecado, para él, el matrimonio no representa nada, es un simple papel. Mucho menos representa una legalidad espiritual. No representa un acta sagrada donde consta una unión, un pacto. Y no solamente ante el hombre, sino ante Dios. Por lo tanto, claro que sí, es un pacto sagrado. Y claro, esto es entendible que lo piense el cónyuge en pecado, puesto que ya sabemos que el pecado produce ceguera espiritual, entenebrecimiento mental, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Esto es el pecado. Pero el detalle es pensar que el divorcio también es un simple papel y justificarlo con Moisés y su permiso. Si el cónyuge argumenta que se le acabó el amor y eso para él, según le da el derecho de abandonar a su esposa y abandonar su hogar, entendiendo nosotros que el amor no se acaba, que el amor nunca deja de ser como dice la palabra, y la palabra no miente. Yo le creo. Nosotros, como luchadores, tampoco podemos argumentar desde nuestra carnalidad por encima del versículo bíblico que menciona que Dios aborrece el divorcio, y es en Malaquías 2:16. En diversas traducciones se enfatiza como un acto de crueldad y deslealtad, y el resto dice: y al que encubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Estas dos situaciones van dentro de una misma intención. La traducción de la Nueva Versión Internacional NBI dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. El divorcio genera una violación de pacto. Dios ve el matrimonio como un pacto sagrado y el divorcio representa una ruptura de esa promesa. También genera injusticia. El pasaje enfatiza que el divorcio, especialmente en el contexto histórico, dejaba a la esposa en una situación de vulnerabilidad extrema, calificándolo así de violencia. Y hoy en día, claro que también deja a esa esposa en estado de vulnerabilidad emocional, espiritual y muchas veces hasta económica. Por eso nuestro Señor Jesús hace un llamado a la fidelidad. El versículo insta a cuidar el corazón y no ser traicioneros con la pareja de ninguna forma. Jesús reitera la unión indisoluble en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a creerle al Señor. No vamos a tomar la justicia en nuestras propias manos y según nuestras decisiones basadas en lo que nuestra carne está sintiendo. Vamos a ponerlo en las manos del Señor, recordándole estas promesas, estas palabras. Señor, tú aborreces el divorcio. Señor, hicimos un pacto contigo. Y aunque mi esposo ya no está, tú sigues estando aquí conmigo, aquí en mi matrimonio. Porque tú no rompes ese pacto. Todo lo contrario. Tú eres Dios que restaura. Tú eres Dios que pone todo en orden. Señor, y si dentro de tu voluntad permisiva permites que mi esposo y yo nos divorciemos, yo estoy completamente segura que restaurarás para glorificarte en mi matrimonio, aún por encima de cualquier acta de destrucción del diablo. Amén, amén y amén.